Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. Vamos a hablar acerca de cuáles son los mecanismos que están detrás de los pensamientos y las emociones, ¿sí? Porque eso es lo que son unos mecanismos, funcionan bajo unos parámetros, y lo que vamos a ver en esta ocasión es, aparte de cómo funcionan, cómo se generan todas esas distorsiones, ¿sí? De tal manera que a partir de esas distorsiones pues se toman una cantidad de malas decisiones y nos es difícil controlar nuestras emociones y todo eso. Entonces vamos directo al grano, hablando acerca de cómo se forman los conceptos, cómo se forman las ideas y todas esas cosas. Pero hay que tener en cuenta que los pensamientos surgen a partir de las impresiones que llegan del exterior, a partir de los sentidos, ¿cierto? Entonces, con toda esa información que va llegando de la parte exterior es que se van formando todas nuestras ideas, ¿sí? De ahí surgen toda la manera en que interpretamos el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos acerca del concepto mar, ¿cierto? Tú obviamente tienes una buena definición del mar si has ido al mar, ¿cierto? Si tú no lo has visto, no lo has palpado, no lo has olido, no lo has sentido, pues entonces no tienes manera de cómo saber de qué se trata el mar, ¿sí? Y lo puedes, digamos, ver a través de asociaciones, ¿sí? A través de otros conceptos relacionados. Entonces decir, bueno, es que el mar es como el agua, ¿sí? Bueno, listo, es el agua, entonces ya conozco el agua, ya puedo más o menos saber cómo es el mar. Que es salada, que el agua es salada, bueno, listo, entonces el agua con sal, sabe tan, listo, ¿sí? Que las olas, bueno, no conozco mucho las olas, pero supongo yo que la sensación es de tal manera, ¿sí? Entonces, lo que yo te quiero decir es que tú, para poder saber algo, tienes que haberlo percibido a través de tus sentidos, ¿sí? Y para poder tener una idea de algo que no conoces, pues lo haces a partir de otros conocimientos relacionados que te pueden dar una idea más o menos acertada, aunque no es lo mismo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, para tener en cuenta lo del tema de los prejuicios, ¿sí? Porque nosotros pensamos es a través de prejuicios, ¿sí? Es decir, nosotros somos un cúmulo de conceptos acumulados a partir de la infancia, de la educación de nuestros padres, de los amigos, de la televisión, del colegio. Todo eso es lo que nos forma a nosotros nuestras ideas, ¿sí? Porque no pueden surgir ideas a partir de lo que tú no conoces o no ha entrado en contacto con tu información, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Nosotros somos un cúmulo también de ideas que pertenecen a un momento histórico, ¿sí? No es el mismo el momento histórico actual, en la era del internet, a la era o al momento histórico que fue la Edad Media, ¿sí? O incluso hace 100 años donde, por ejemplo, no habían toda esta cantidad de derechos de hoy en día, que el derecho de la mujer, que lo del medio ambiente, que el derecho de los animales, los derechos de los niños, ¿sí? Todo eso fue muy reciente, y en esas épocas pues eso estaba muy restringido. Entonces es muy diferente nacer bajo una serie de conceptos en determinada época a los conceptos que se viven en la época actual, ¿sí? Y seguramente en el futuro todas esas cosas van a ir cambiando. Entonces eso no quiere decir, y sepa el ejemplo, que eso no quiere decir que los conceptos con los que estemos actualmente en la época sean verdaderos o todo depende, ¿sí? Todo depende. O por ejemplo, no es lo mismo la cultura japonesa, ¿sí? Una cultura disciplinada, que eso, y lo mismo que la alemana, gran parte de eso viene de haber vivido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces formó un tipo de cultura diferente a la cultura latina, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo eso, que todos somos un cúmulo de formaciones, ¿sí? Por ejemplo, la formación por ejemplo, acá es una religión cristiana, ¿sí? Religión católica cristiana, o dependiendo del tipo de protestantismo, ¿sí? Me enredo con el término. Hay muchos tipos de protestantes y ahí salieron toda una cantidad de religiones, bueno, ¿sí? Entonces no es lo mismo ese condicionamiento que genera la religión, es lo mismo que la política, las ideas políticas, el comunismo, el capitalismo. Todo eso nos va formando y nos va generando una manera de pensar, y de ahí surgen las decisiones, ¿sí?
Entonces, mucha de esa información que nosotros estamos recibiendo no es real. O sea, tú no puedes decir, es que todo eso que yo estoy viendo en televisión, eso que me dijeron mis padres, eso que me dijeron mis amigos, lo que me dijeron en el colegio, es 100% real, ¿sí? No funciona así. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Permítanme un momento. Muy bien, entonces, a ver si está corriendo la cámara, sí. Entonces, hay que tener en cuenta que esa información no es 100% real. Entonces, hay una cantidad de pensamientos, ¿sí?, detrás de todas unas decisiones que nosotros vamos a tomar y que van a formar nuestras circunstancias, ¿sí? Todo ese cúmulo de ideas de la cultura, de la televisión, todo eso entra y va a formar nuestro pensamiento, y es a partir de ahí donde vamos a sacar las decisiones, porque no tenemos manera de sacarla de otra parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no, toda esa información fue condicionada dependiendo del tiempo, del lugar, de las circunstancias, pues entonces así van a ser nuestras decisiones, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, muchas de esas decisiones que surgen a partir de ahí, pues terminan arruinando la vida, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Pueden arruinar nuestra vida y tenemos que ser muy cuidadosos con la información que llega a nosotros y cuestionar la que ya tenemos. Entonces, ya sabemos cómo se van formando nuestros pensamientos, ¿sí? Toda esa información es la que revolotea en nuestra mente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forman las decisiones, ¿sí? Bueno, las decisiones, veámoslo desde el punto de vista fisiológico, ¿sí?, para poderlo entender todavía muchísimo mejor. Sabemos que las neuronas, tenemos unas células en nuestro cerebro que llaman neuronas, ¿sí? Esas neuronas se encargan de recibir la información que entran a través de los sentidos, ¿sí? Y esas neuronas transmiten la información a todo nuestro cuerpo a través de impulsos eléctricos, tum, 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 y bueno, la envían al, ¿cómo se llama esto?, al sistema nervioso, y el sistema nervioso hace que todo eso se active en todo nuestro cuerpo, por eso movemos las manos, ¿sí?, y muchísimas cosas más. Entonces, así funciona nuestra actividad neuronal con la información que llega del exterior. Entonces, esos impulsos eléctricos que envían las neuronas a través de nuestro sistema nervioso, que llegan al sistema nervioso y el sistema nervioso lo envía, excitan ciertas glándulas en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esas glándulas, que son como una especie de órganos, la glándula pituitaria, ¿sí?, la que está por acá, es que esas glándulas segregan una cantidad de hormonas, ¿sí?, unas hormonas, y esas hormonas, hay muchos tipos de hormonas, ¿sí? Por ejemplo, la dopamina, ¿sí?, eso es la glándula, ¿cómo se llama esto?, la hormona del placer, ¿sí? Está también la adrenalina, ¿sí?, que es la que nos alerta respecto a amenazas, ¿sí?, y el cuerpo entra en otro modo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás estresado, estás segregando cierto tipo de hormonas, ¿sí? Y así es como se forman entonces las emociones, ¿sí? Las emociones son respuestas hormonales, ¿sí? Cuando tú tienes una ira, tú ves que te sube la sangre, ¿cierto? Entonces el cuerpo entra en un modo automático y es que está segregando y está reaccionando, ¿sí? Entonces es por eso que son las emociones las que toman las decisiones finalmente, ¿sí? Tú, cuando estás invadido por una ira, todas tus decisiones nacen a partir de la emoción. Por lo tanto, no son decisiones lógicas, ¿sí? La mayoría de nuestras decisiones, cuando nos vemos obligados a tomar decisiones, no nacen de la lógica, ¿sí?, nacen de la emoción. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Entonces, la mayoría de nuestras decisiones surgen a partir de la envidia, del miedo, de la ira, ¿cómo se llama esto?, del estrés, de la ansiedad. Todo a partir de ahí es que están surgiendo la mayoría de nuestras decisiones, y por lo tanto nuestras decisiones no son lógicas. Entonces, mucha atención con eso para que lo tengamos en cuenta y, como se dice, aprendamos a entender cómo funcionan los mecanismos internos, ¿sí? Entonces, lo otro que viene son las reacciones. ¿Cómo surgen esas reacciones? Básicamente nosotros no tomamos decisiones, sino que lo que hacemos es reaccionar, ¿sí? ¿Por qué reaccionamos? ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Bueno,
veámoslo con el ejemplo de un perrito, ¿sí? Porque es casi que imposible que tú no reacciones a todo lo que sucede en tu exterior, ¿sí? Entonces, tú, por ejemplo, ves un perrito caminando por la calle y ves que alguien lo ha maltratado y le ha dado una patada, ¿sí? Entonces, si tú eres amante de los perros, es imposible que tú digas, no me importa, ¿sí? Sigo mi vida adelante como si nada, ¿sí? Tú generas una emoción, un sentimiento, ¿sí? Generas una indignación y esa indignación te hace seguramente actuar y le vas a decir a la persona, oye, ¿usted por qué ha golpeado a ese perro? Me parece injusto y etcétera, ¿sí? Y sientes compasión por el perrito, ¿cierto? Entonces, esto para que ilustre que toda información que llega a nuestro cerebro genera una reacción. Toda información que llega a nuestro cerebro genera una reacción. Tú, por ejemplo, estás viendo la televisión y hablan de un viaje a Cancún, ¿sí? Entonces, y hablan de una oferta, ¿sí? Que tiene un 50% de descuento y que aprovecha ahora para llamar y todas esas cosas. Entonces es imposible que tú, si tienes ciertos medios y si estás pensando en vacaciones porque ya es mucho tiempo trabajando, es posible que tú digas, no me interesa, ¿sí? Lo que harías normalmente, ¿sí? Es decir, bueno, oiga, ve, tan buena esa oferta, yo debería entonces llamar, ¿sí? Y qué pasa, cuánto dinero cuesta y si los ahorros y todo esto, ¿sí? Entonces tú estás reaccionando a esa información que estás viendo en una televisión, ¿sí? Y así sucesivamente con todo, ¿sí? Con todo tú empiezas a reaccionar y esas reacciones tarde que temprano generan algún tipo de decisión, ¿sí? Y así con todo. Entonces tú ves información en la televisión y tú reaccionas a esa información y tomas decisiones, ¿sí? Obviamente no todo lo que vemos en televisión es real y eso lo sabe el cerebro, ¿sí? Pero tu cerebro es inevitable que de alguna manera forme opiniones a partir de eso que está viendo, ¿sí? Se involucra, ¿sí? Si no fuera así, no lloraríamos cuando vemos una película, ¿sí? Entonces, quiere decir que el cerebro se está involucrando con toda esa información que está recibiendo, ¿sí? Entonces, cualquier información que tú recibas, sea, por ejemplo, una película de terror, sea una canción, sea una novela, unas noticias de lo último que está ocurriendo en el país, todo eso está generando reacciones, ¿sí? Nos está haciendo inconscientemente actuar de una manera, desear de otra manera, indignarnos por una cosa, molestarnos por otra, llenarnos de alegría por una cosa, todo eso se va acumulando en nuestro interior, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que eso poco a poco va interiorizándose y va tarde que temprano a formar parte de nuestras decisiones, ¿sí? Otro tipo de reacción que tenemos no solamente es frente a objetos e información, sino frente a las personas, ¿sí? Y es por eso que nosotros pasamos mucho tiempo pensando en otras personas, ¿sí? En lo que me dijo, en lo que no me dijo. ¿Por qué? Porque nosotros frente a los objetos podemos dominarlos de alguna manera, ¿sí? Es decir, hay un objeto que te está quemando, ¿sí? Pues tú simplemente lo apagas o lo mueves del lugar, ¿sí? No sucede lo mismo con las personas, ¿sí? Porque tú las personas no las puedes manejar a tu antojo como lo harías con un objeto. Entonces ya las personas es muy diferente, porque una persona como tal representa una amenaza o representa un objeto de deseo, ¿sí? Hay algo que representa una persona que está enfrente a ti, ¿sí? O representa una figura de autoridad a la cual tienes que seguir sus instrucciones. Entonces las personas generan una gran cantidad de reacciones en nosotros, ¿sí? Muchas de ellas pues de envidia, de ira, todas las emociones fuertes surgen a partir de nuestras interacciones con las personas y hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Aparte de esto, de cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones y cómo reaccionamos ante las cosas y ante las personas, también entonces hay que tener en cuenta una cantidad de distorsiones que surgen respecto a la realidad y cómo la percibimos, ¿sí? Vuelvo y les recomiendo también leer acerca de sesgos cognitivos, ¿sí? Son como 50 por ahí, ¿sí? Son condicionamientos mentales que nos impiden ver la realidad tal y como es, ¿sí? Pero hablemos, aparte de los sesgos, hablamos de distorsión de la realidad que hace nuestra mente por sí, ¿sí? Aparte de los sesgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la imaginación, ¿sí?
En primera instancia tenemos la imaginación, porque la imaginación ve la realidad de una manera irreal, ¿sí? Porque, a ver, es muy difícil ver todas las cosas de manera real, porque para verlas real tendríamos que haberlas vivido, ¿sí? Tú ves las cosas reales a partir de lo que tú vives, ¿sí? Del resto es solamente tu imaginación. Y la imaginación es totalmente moldeable, ¿sí? Tú piensas en una cosa, en la otra, cambias de opinión, todo a partir de ideas. Y obviamente la imaginación funciona a partir de tus preconceptos, ¿sí? Entonces la imaginación se cambia, va distorsionando todo muy fácilmente, y finalmente todo lo que tú no sabes, la imaginación lo rellena con todo lo que quiera rellenarlo. ¿Sí? Entonces cuando tú no vas al mar, ni conoces los conceptos del mar, tu imaginación lo rellena con todo lo que tenga a mano, ¿sí? Para poderlo interpretar. Entonces si tú no conoces, por ejemplo, el mar, pero tampoco conoces, a ver cómo hablemos, el agua, ¿sí? Entonces a ti te hablan del mar y tú solamente conoces el sabor salado y conoces el color azul, ¿sí? ¿Cómo vas a interpretar el mar si ni siquiera lo has visto y tampoco tienes las ideas que te ayuden a complementar la información, ¿sí? Entonces así sucede con la realidad. Hay muchas cosas que no sabemos porque no las hemos vivido, porque no las hemos interpretado, no las hemos leído, ¿sí? Entonces tenemos una cantidad o sea, tenemos una escasa información para a veces interpretar conceptos muy complejos, por ejemplo, de la realidad y de la vida misma, ¿sí? Entonces es impresionante la manera en que tú puedes llegar a interpretar algo, creer que lo estás interpretando, pero lo que estás haciendo es malinterpretar, porque tu imaginación está rellenando una información de la manera equivocada porque no tiene suficiente argumento para poder interpretar algo. Entonces, terrible, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Ahí está la primera información. Por ejemplo, el dolor de parto, ¿sí? Podemos imaginar, ¿sí?, en qué significa un dolor de parto, pero solamente la mujer que de ella ha salido un niño, ¿sí?, y ha sufrido esos dolores sabe cómo funciona eso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. O, por ejemplo, dolores en la vida, ¿sí? La juventud a veces, de pronto que no ha habido ciertas experiencias, no ha vivido ciertos dolores, el padre le puede explicar acerca de las consecuencias de esto y lo otro, que porque ha vivido ciertas experiencias, no le va a comprender, no le da, ¿sí? No tiene esa información, no tiene la experiencia de vida que le ayude a interpretar eso, ¿sí? Entonces, así lo mismo nosotros con las instituciones, con las otras personas, con la vida, ¿sí? Tenemos muy escasa información para poder comprender todo un espectro de situaciones que suceden en la vida diaria y en el universo también, y en la vida misma. Entonces hay que tener en cuenta muchísimo eso. Lo otro que tenemos que hablar es acerca, otro punto respecto a la distorsión de la realidad, está en la experiencia. También nos puede dar información equivocada, ¿sí? La experiencia nos puede dar información errada porque, por ejemplo, mira, un muchacho crece en un barrio hostil, ¿sí? Y crece sin padres, o no le dieron ese amor, no le dieron esa confianza, esa seguridad. Entonces, ese muchacho crece en una realidad a partir de ese mundo hostil, ¿sí? Y esa vivencia ha vivido, pero no quiere decir que esa vivencia es real, ¿sí? Es una vivencia distorsionada. Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Ya para ver un poco más la realidad más real, tendría que vivir en otro tipo de ambiente, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, un ambiente deportivo, entonces ya le da otro punto de vista, otra realidad, ¿sí? Y si también lo ve desde un punto de vista de toma de decisiones respecto al barrio, sí, y tiene reuniones con la alcaldía y todas esas cosas, pues va a haber otro tipo de realidad, va ampliando muchísima más la realidad, ¿sí? Entonces, la realidad depende de nuestra experiencia de vida. Poca experiencia de vida, realidad distorsionada, limitada, ¿sí? Poco alcance en la mira, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. El conocimiento también se distorsiona, ¿sí? Porque nosotros moldeamos el conocimiento de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿sí? Entonces miremos esto. Nosotros el conocimiento que tenemos de las cosas son ideas que nosotros le quisimos dar a los objetos, a los eventos, a las personas, ¿sí? Y prácticamente en cualquier momento lo podemos cambiar a nuestro antojo, ¿sí?
Entonces, pensemos en los conceptos y en las ideas que nosotros tenemos de las cosas como vestidos que nosotros cambiamos a nuestro antojo, ¿sí? Entonces, hoy en día pienso positivo de esto y al otro día, si quiero, pienso negativo. Ejemplo muy puntual al respecto es que, por ejemplo, tú puedes tener un concepto acerca de la fidelidad, ¿sí? Entonces, en un principio, y mientras tú tienes tu pareja, te has enamorado, tú tienes un concepto de la fidelidad, tú piensas de que todos deberían ser fieles, ¿sí? Pero cuando ya tu pareja te engañó, entonces tu concepto pasa a decir, bueno, es que la infidelidad es común en el ser humano, ¿sí? Y luego tú te enamoras de la esposa de tu mejor amigo, por decir, ¿sí? Y la deseas profundamente. Entonces ya poco a poco el concepto que tú tenías va cambiando, ¿sí? Entonces le quitas un vestido de que la fidelidad es algo que debe ser y lo cambias por otro vestido que dice la fidelidad es, o la infidelidad es algo normal, ¿sí? Entonces cambias tus conceptos de acuerdo a tus deseos, no solamente con el deseo así amoroso que yo te estoy comentando, sino con el deseo o por ejemplo la envidia, la ira. Tú acomodas, las emociones van acomodando de acuerdo al interés personal o a la emoción que en esos momentos está gobernando tu sentimiento y tu pensamiento, ¿sí? Eso es, ahí viene una distorsión importante para tener en cuenta, ¿sí? Otro punto, hay otros muchos niveles de sesgos que distorsionan la realidad, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, del nivel de conciencia, ¿sí? No es lo mismo la realidad que tú percibes en un nivel de conciencia a otro nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, esa realidad, veámoslo con un ejemplo. No es lo mismo la información que interpreta un niño que está estudiando matemáticas, ¿sí? Lo va a comprender de ahí, ¿sí? Si tú llegas a ese niño y le metes información que viene así de universidad, con cálculo avanzado, diferencial y todas estas cosas, el niño no va a comprender eso y se va a confundir, ¿sí? Entonces, hay mucha información que nosotros estamos recibiendo para la cual no estamos preparados, ¿sí? Es información que está por encima de nuestro nivel y si llega a nosotros terminamos de confundirnos. Por eso hay tantas personas que confunden con tanta información que hay en internet, porque no hay una información que viene nivelada de acuerdo a tu nivel de entendimiento. No hay un nivel de entendimiento 1 para la información de internet y no hay un nivel de entendimiento 2 para otra información de internet. No está clasificada, sino que toda llega al mismo tiempo y la interpretamos de acuerdo a nuestros prejuicios y condicionamientos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por eso la información se va sesgando, se va distorsionando. Lo otro es la poca experiencia, ¿sí? No podemos entender, pues obviamente lo que no hemos vivido, ¿sí? Si tú te falta mucha experiencia de vida, pues así va a ser también tus decisiones y tu interpretación del mundo. Entonces, el otro problema también es que nosotros sesgamos la información de acuerdo a nuestros intereses y conveniencias y creencias, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, tú recibes la información acerca de cómo armar una bomba nuclear, qué sé yo, ¿sí? Esa información que tú tienes, tú no te la vas a transmitir a todo el mundo, ¿sí? Porque es una información peligrosa, ¿sí? Tú dices, esta información no es conveniente transmitirla, tú que eres responsable, ¿sí? Entonces así hay mucha información que nosotros no hemos recibido porque seguramente no es conveniente para nosotros y porque sería irresponsable que la recibiéramos, o por ejemplo, y seguramente tú no transmitirás cierta información. Entonces, así como funciona eso, así con mucha información que vamos recibiendo en nuestra vida, porque esa información va a proteger nuestros intereses y también de las personas que queremos o de las personas que no queremos, ¿sí? Todo eso lo vamos acomodando de acuerdo a la conveniencia del momento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? ¿Cómo se forman entonces las conductas, las personalidades, ¿sí? Bueno, pues a partir de toda esta información que tú recibiste, pues si tú recibiste una información, por ejemplo, muy religiosa, pues tu comportamiento va a tender hacia eso, ¿sí? A no ser que entre con otro tipo de conocimiento que le haga cambiar completamente el paradigma, ¿sí? Y que como se dice, le impacte muchísimo y diga, uy, voy a
voy a cambiar este tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces nosotros somos básicamente la información que llega a nuestra mente y la información que acostumbramos a consumir. Entonces una persona superficial es una persona que no se informa, no lee, no cuestiona la vida, sino que simplemente se pasa todo el día viendo noticias de farándula, mirando videos en redes sociales acerca de las chicas que hicieron y que el baile es y lo otro. No siendo malo eso, pero si es el único contenido que tú consumes, pues entonces es superficial, porque eso no está hablando un contenido de vida que ayude a solucionar tu vida. O por ejemplo el comportamiento agresivo, una personalidad agresiva que creció en un ambiente de calle, de drogas, de puras películas de mafia, ¿sí? Todo eso va generando un comportamiento que le hace pensar pues de la agresividad y todo este tema, ¿sí? O el filósofo, ¿sí? Una personalidad filosófica, persona que se llenó de teorías, que empezó a leer los conceptos y la vida y entonces esto y lo otro, y se quedó en su teoría, ¿sí? Filosofando. Como se dice, no siendo negativo eso, sino si eso se convierte en un estilo de vida, pues así es la personalidad. Entonces, toda la información va formando la personalidad. Si la información es limitada, pues entonces la realidad es limitada, ¿sí? No es lo mismo las decisiones que toma un filósofo a las decisiones que toma una personalidad superficial, ¿sí? Son dos polos completamente opuestos. Y el problema con la sociedad y con la democracia es que los dos tienen todo el derecho de opinar, por ejemplo, en las redes sociales, ¿sí? Y el uno le puede discutir al otro, y ahí se quedan peleando, ¿sí? Y lo mismo que al tomar decisiones de gobierno, ¿sí? Hay unos senadores, el uno tiene un tipo de filosofía, el otro tiene otro tipo de filosofía, los dos completamente equivocados, ¿sí? Porque son condicionados, son limitadas las decisiones, y cada cual defiende su punto y lo trata de imponer también. Entonces, así, eso forma parte de por qué la sociedad está a veces tan terriblemente mal, debido a unos líderes que están completamente condicionados y que finalmente pues son seres humanos con los mismos defectos que cualquiera, y todos estos condicionamientos de los cuales yo les estoy hablando, ¿sí? Entonces, para ver una realidad más amplia, pues sería muchísimo más interesante si esa persona o nosotros mismos tuviéramos una información más completa, ya sea desde el punto de vista científico, histórico, económico, ¿sí? Tú entonces empiezas a ampliar tu espectro, tu visión, y vas a tener mucho más información para tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, ahí está el inconveniente. Y otro tema que hay que tener en cuenta es la saturación de información, ¿sí? La saturación de información es cuando tú empiezas a recibir todo este conocimiento y como no estás preparado o es demasiada información, pues entonces no eres capaz de procesarlo, porque es que tanta información en nuestra mente, nuestro cerebro no está preparado para recibirlo. Es como cuando, miremoslo a nivel físico, ¿sí? Tú recibes mucha comida y si tú te llenas de mucha comida te indigestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no supiste comer a tiempo, no supiste comer las medidas necesarias. Pues entonces así con el pensamiento, con la información que llega a nuestra mente, ¿sí? Tú te saturas de información, llega mucha información a tu mente y te terminas confundiendo, te terminas indigestando de información, y sobre todo si dentro de esa información viene un veneno, ¿sí? Bien raro, ¿sí? Entonces así como cuando nosotros consumimos un veneno en el cuerpo, pues así cuando tú ahí llegas información a tu vida que es un veneno, te afecta completamente, ¿sí? Porque tu cuerpo no está preparado para recibir un veneno, porque no tiene el antídoto, ¿sí? Pero si tú has vivido muchas experiencias de vida, vas a tener una serie de pensamientos que te fortalezcan y que te sepan reaccionar de una mejor manera ante un conocimiento equivocado, ¿sí? Pero un conocimiento equivocado para el cual tú no estás preparado, no tienes la suficiente manera de digerir ese conocimiento, pues te intoxicas, ¿sí? Te envenenas, ¿sí? Y con el veneno pues vienen las malas decisiones, ¿sí? Entonces, así funciona nuestro cuerpo, porque así como la sangre circula por nuestro cuerpo, pues los pensamientos circulan por nuestro cuerpo mental, ¿sí? Y un pensamiento, digamos una intoxicación de ideas equivocadas, pues puede generar una enfermedad mental, ¿sí? La persona puede hablar coherentemente, pero tiene una enfermedad mental
por una intoxicación de ideas equivocadas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ya hablaremos más adelante de la limpieza mental y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo tener un conocimiento más acertado en medio de tanta cosa pues tan caótica, ¿sí? Bueno, lo uno es que no debes preocuparte por el conocimiento, si está acertado o no, porque es que es muy difícil llegar hasta allá, hasta por allá, ¿sí? Lo que tienes que hacer es al menos preocuparte por el conocimiento que a ti te interesa respecto a la solución de tu vida, ¿sí? Es el más importante de todos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener una información muchísimo más amplia, ¿sí? Más conocimiento de lo uno y de lo otro, eso sí, en las dosis correspondientes para que no haya sufrir una indigestión de tanta información, indigestión de ideas, ¿sí? Y acompañarla de experiencia de vida, ¿sí? Entre más experiencias tengas, corroborando conocimientos, pues mucho más realista va a ser la información que tú tienes, ¿sí? Y sobre todo, acompañarlo del dominio de las emociones, ¿sí? Para que las emociones de ira, envidia, tristeza, melancolía, no influyan en tus decisiones, ¿sí? Entonces, buena información, buena experiencia y buen control de las emociones, pues entonces va a haber unas mejores decisiones y vas a tomar unas mejores decisiones de vida, ¿sí? Ahora bien, si tú quieres cambiar tu vida, ¿sí? Tú quieres lograr algo, pues entonces tienes que alimentar tu mente con las vitaminas que tu cuerpo mental necesita para tomar mejores decisiones, ¿sí? Para estar, como se dice, atléticamente muy bien. Tienes que recibir esas vitaminas y ejercitar tu mente. Entonces, hay que mirar que nosotros tenemos un cuerpo de creencias, ¿sí? Y a partir de ese cuerpo de creencias es que nosotros tomamos decisiones y que van a solucionar nuestra vida, ¿sí? Entonces, si ese cuerpo de creencias está equivocado, pues entonces es terrible, ¿sí? Entonces tú tienes que entrar con nuevos conocimientos para ampliar tu cuerpo de creencias, ¿sí? Y con contenido que te sirva a ti, ¿sí? Que tú veas y tú puedas aplicar, tú dices, es que me funcionó, ¿sí? Vi una mejora en esto, ¿sí? Entonces, para tener un conocimiento más acertado, tú deberías ser expertísimo en el área que te corresponde a ti, ya sea para tu trabajo, que es con lo que te va a generar ingresos, o ya sea para tu vida y la solución de tu problema, que es lo que te va a ayudar a mejorar tu vida. Te tienes que volver experto, ¿sí? A partir de la experticia van a tomar mejores decisiones. ¿Experto cómo? Pues experto adquiriendo muchísimo conocimiento al respecto y viviendo muchísimo al respecto y poniendo mucho en práctica, ¿sí? Ahí eres tú el experto y de un experto solamente pueden venir buenas decisiones, ¿sí? Entonces es así como tú tienes que enfocarte. La ventaja es que el pensamiento es moldeable, ¿sí? Tú puedes dominar tu pensamiento aquí y ahora, o sea, tú puedes, el pensamiento puede generar muchísimo caos, pero también muchísimo beneficio, ¿sí? Porque usted finalmente es quien gobierna su mente, ¿sí? Si yo le digo a usted, piense en un elefante rosado, pues tú dices, bueno, listo, sí, voy a pensar en ese elefante rosado. Es ahí tú quien estás decidiendo qué pensar y tú dices, bueno, quiero pensar en otra cosa, en otro tipo de animal y otro tipo de color. Tú decides pensarlo y ahí lo estás pensando, entonces estás cambiando tu realidad, ¿sí? Y a partir de los pensamientos que tú decides tener y traer a tu mente, a tu recordación, es a partir de que tú cambies tu estado de ánimo, cambias también tus pensamientos, ¿sí? Entonces, es así como funciona, ¿sí? Tú puedes perfectamente decidir y elegir que frente a un choque emocional, algo impactante, tú dices, pues aquí y ahora yo decido estar tranquilo, ¿sí? Ese es el dominio que tenemos que tener en nuestra mente y sobre nuestras emociones. Obviamente es fácil decirlo, ya es muy difícil, por ejemplo, que la mente se concentre en un punto y que no se ponga a pensar en ciertas cosas, por ejemplo, rechazar cierto tipo de pensamientos es difícil, ¿sí? Entonces para eso hay que hacer un entrenamiento, ¿sí? Y de eso también hablaremos como parte del curso, cómo entrenar nuestra mente para poder concentrarse en un punto y rechazar cierto tipo de pensamientos que no nos conviene y que nos podamos entonces concentrar en las cosas que convienen a nuestra vida. Entonces eso era lo que correspondía a esta clase y nos vemos entonces en la próxima clase, en el próximo video.